Hola, soy Lidia Moya y quiero darte la bienvenida a mi canal de cosmética natural. Hoy quiero enseñarte cómo preparar aceite madre de romero de una manera rápida y sencilla. Antes de nada quiero recordarte que puedes ver el vídeo tantas veces como necesites y que cualquier duda siempre intento dejarla aclarada tanto en el vídeo como en la descripción que tenemos debajo de él. Para esta receta vamos a necesitar solo dos ingredientes. Uno es el romero fresco, que como veis ya lo estoy deshojando, y previamente lo tengo lavado y bien seco. Y también vamos a necesitar aceite de oliva. Yo en este caso voy a utilizar la medida de un vaso, que son unos 250 mililitros, pero podéis utilizar la cantidad que creáis conveniente. Según el recipiente donde lo vayáis a tener, podéis usar más o menos cantidad. Como veis, solo vamos a utilizar lo que es la hojita del romero. La rama que tiene central la vamos a desechar. Una vez tenemos todo el romero separado, vamos a pasar a calentar el aceite. Lo vamos a calentar muy poquito, simplemente es darle un golpe de calor y lo podemos hacer de dos maneras, o bien poniéndolo muy bajito el fuego o poniéndolo al baño María. De esta manera vamos a conseguir templar el aceite sin que llegue a hervir. Para que veáis que no llega a quemar, yo me pongo una gota en la mano. Y cuando está templadito podemos pasar a ponerle el romero. Como veis, ahora mismo lo tengo al mínimo y voy a apagarlo para que solo mantenga el calor residual. Y aunque parece que está hirviendo, lo único que está haciendo es soltar el agua de la misma hoja, porque el romero lo tengo fresco. Voy a ir añadiendo poco a poco toda la cantidad de romero. Y aunque veáis burbujear, no está hirviendo el aceite, es eso, solo está soltando el agua que tiene la misma planta, debido al calor que tiene el aceite. Este aceite tiene muchísimas propiedades, tanto estéticas como para la salud. Una de sus principales utilidades es como sustancia antienvejecimiento. Hidrata en profundidad el cutis. Tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias. Mejora el estado de la piel si lo aplicamos mediante movimientos circulares. También tiene propiedades beneficiosas para el cabello. Es bueno para tratar la caída del cabello, así como la dermatitis seborreica. Es analgésico, cicatrizante, tónico, diurético, antirreumático y además favorece la menstruación, por lo que no deben usarlo las embarazadas. Una vez deja de burbujear, lo vamos a pasar al baño María para mantener el calor durante 40 minutos. Antes de continuar, me gustaría recordarte que puedes seguirme en redes sociales. Tienes todos los enlaces en la caja de información, justo debajo del vídeo. También puedes suscribirte de manera gratuita y no olvides darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo. Una vez transcurridos los 40 minutos, lo dejaremos enfriar sobre el mismo recipiente y pasaremos a envasarlo. Para ello he preparado un recipiente de cristal que está previamente esterilizado y voy a ir poniendo todo el aceite con toda la hoja de romero dentro del bote de cristal. Este aceite dura tanto tiempo como tenga de caducidad el aceite que utilicéis. Yo, por ejemplo, estoy utilizando aceite de oliva y puede durar años porque el aceite de oliva conserva sus propiedades a lo largo de los años. Podemos utilizarlo para estimular el crecimiento del cabello y para ello lo debemos aplicar en forma de mascarilla durante 40 minutos y después lavarlo con nuestro champú habitual. Esto podemos hacerlo una vez a la semana. También se puede ingerir incorporándolo a nuestros platos. Calma afecciones digestivas como los gases,
la hinchazón de barriga o la inflamación. Una vez lo tenemos tapado, podemos guardarlo en un lugar fresco, seco y oscuro, y podemos dejarlo macerando, aunque este, al estar hecho en caliente, ya se puede empezar a utilizar. Se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, tanto manos, rostro como el cuerpo entero. Solo hay que masajear un poquito y enseguida la piel lo absorberá. Si lo haces con aceite de oliva, procura utilizarlo solo por la noche, porque si lo utilizas durante el día puede que te manche la piel. Deja la piel tersa y con una suavidad extrema. Antes de despedirme, me gustaría dar las gracias a todos los que ya pertenecéis a esta pequeña gran familia, porque hace unos días llegamos a los 100.000 suscriptores. Y a los que aún no pertenecéis a ella, os invito a suscribiros. Todo esto no sería posible sin vuestro apoyo. Por hoy me despido y os mando 100.000 gracias, 100.000 abrazos y 100.000 besos. Nos vemos en el próximo vídeo.